Hay algo más escaso e imprescindible que el talento. El talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Por cierto, hablando de conciertos, la última vez que estuve en un concierto fue uno tuyo y me quedé con tus baquetas, que las tengo aquí en la mano, me las regalasteis. Fue un momento, pues estos de los que me pasa encima del escenario, que me creo una estrella del rock, tío. Te vi con una cara tan iluminada que dije, a este chico tan guapo le tengo que regalar las baquetas. No, es que merece la pena ir a ver a Álvaro Pérez, batería de Extraños Pasajeros, y que has sido además, y vamos a hablar hoy sobre eso, durante gran parte de tu vida, futbolista en las mejores canteras del mundo, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Rayo, pero bueno, luego todo se truncó y hoy queremos hablar un poco de eso, ¿no? De hecho, tenemos aquí unos guantes un poco simbólicos para ti, ¿no? Sí. ¿De qué equipo era? O sea, ¿cuándo jugabas con estos guantes? Estos son los últimos guantes que tuve como jugador de fútbol. De hecho, están sin estrenar. Normalmente para las pretemporadas, pues oye, pues pillas unos cuantos guantes, ¿no? Que les vas a dar mucha caña, hay dobles sesiones de entreno y demás y se destrozan muy rápido estos trastos. Y estos se quedaron sin abrir. Entonces, no sé, siempre los guardé ahí como, no sé si un símbolo o lo que fuese, pero como que, ya lo veis, están intactos y son los últimos que hubiese utilizado. ¿Esto es de cuando estabas en el Rayo Vallecano? Sí, esto fue el último año oficial, por así decirlo, lo jugué en el Atlético de Madrid. Sí. Estaba en el Atlético de Madrid C y al finalizar ese año se me terminaba contrato. Tuve ciertas historias que luego, si queréis, profundizamos un poco, pero al quedarme sin contrato tampoco era capaz de encontrar equipo y llamé a una persona muy especial que se llama Pedro Moncayo y fue entrenador mío de porteros cuando yo era, me parece que cadete de primer año y cadete de segundo año. En esa época también estaba en el Rayo Vallecano. Y fue un tipo que a mí en ese momento, cuando era un crío, también me rescató de una época fastidiada, salía del Real Madrid, sí, que también me habían dicho que no contaban conmigo. Joder, pero en ese sentido, lo hablo yo con Diego. A jugar al Madrid. A jugar en el Madrid, que no pase por alto, que has jugado al Madrid. No, y vamos a hablar sobre eso y has estado a las órdenes del Cholo Simeone. Entrenando, sí. Entrenando. Oye, que no es poco, que te has tirado Fernando Torres antes de un partido de Champions. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy de esto? Que es lo que queríamos comentar ahora Herminio y yo. Y es básicamente porque yo creo, Herminio, que al final nosotros nos dedicamos a hablar del talento, pero también de la cara B del talento y de que a veces le puedes dedicar o ser un prodigio en algo, pero que las cosas luego se truncan, que es lo que nos estaba empezando a contar. De hecho, nadie os enseña a fracasar a los futbolistas, ¿no? Es todo un relato muy bonito, vas a ser el mejor jugador, vas a llegar a primera, pero ¿quién te enseña a fracasar en ese mundo, no? Sí. Y sobre todo, también creo que otra cosa que queremos hoy poner énfasis es no solo que puedes tener un talento y que no te salgan bien las cosas, pero que luego puedes tener otro, que es el talento de reinventarse, que es tu caso, que eres batería y que tienes una historia por ahí que, bueno, yo creo que merece la pena que la gente conozca. Y más allá de que sea batería, a nivel más hobby y tal, sino que has hecho una carrera profesional en la que te ha ido muy bien. Eres la primera persona de tu familia en sacarse una carrera, o sea, hay vida más allá del fútbol, sí, ¿no? Total. Nos lo vas a contar todo, pero vamos a los orígenes, al inicio. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con un balón de fútbol? Pues mira, esto es lo típico que cualquier chaval se puede imaginar, ¿no? Patio del colegio, en los recreos estás jugando al fútbol y llega el primer año que en el colegio te puedes federar, ¿no? Y se va a hacer un equipo oficial. Y yo ya ahí tenía la referencia de mi primo el mayor, que también era portero. En esa época jugaba en el Zona Norte, un equipo de nuestro barrio. Y a mí se me ocurrió, pero por intuición o lo que fuese, porque tampoco es que yo jugase de portero en los recreos, o sea, en los recreos estás corriendo detrás de una pelota sin ningún sentido, ¿no? Y a mí se me pasó por la cabeza llegar a casa y decir, papá, mamá, me quiero apuntar al equipo del cole y que quiero ser portero. Debe ser que lo tenía cerca porque me habían dicho que mi primo el mayor era portero, pues al final como somos los niños, ¿no? Que lo que vemos pues lo imitamos. Y mi primer recuerdo, después de hacer eso, es decirle a mi padre, me tengo que comprar unas botas y es que no se me van a olvidar en la vida, eran unas Homa firmadas por Guti que las vendían en esa época y unos guantes en la zapatería del barrio que era un coleguita de mi padre
y los compramos ahí, la ilusión esa de mañana tengo mi primer entrenamiento y tener ahí tus botas preparadas, los guantes y... Pero no sabías que ibas a ser portero en ese momento porque tenías las botas de Guti, igual ibas a ser... No, claro, o sea, eso era como unas botas negras, Joma, y de repente van firmadas por Guti. En mi casa siempre hemos sido muy madridistas, luego ha ido variando. Pero bueno, en la esencia éramos muy madridistas y llevo las botas de Guti. Y se me quedaba, vamos, es uno de los primeros recuerdos que tengo de pues eso, tener 8 años. Al final han pasado 21. Eso es interesante lo que dices de que eres muy madridistas y yo me lo pregunto mucho con los canteranos, porque por ejemplo aquí tenemos tu camiseta de cuando estabas en la cantera de Atleti, que es cuando hablábamos, supongo que, no sé si ahí ya entrenabas con el Cholo o es de antes. Y aquí tenemos un reportaje tuyo, por ejemplo, del Marca, que luego voy a leer más tarde, donde se te ve con una camiseta de Casillas, te sacan de chaval, tenías 9 años, te hace todo un reportaje el Marca. Sí, en la portada casi. Claro, y luego tienes camisetas del Rayo. El canterano, evidentemente, es de un equipo, pero cuando se va a otro equipo... Siempre se sueña jugar en ese equipo, ¿no? ¿Cambian los colores o no cambian los colores? Habéis visto muchas besadas de escudo que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Claro. O sea, esto yo siempre lo he visto con la perspectiva de canterano. Hay como 2 fases, ¿no? En la que eres un niño y en la que ya eres un poco adulto y empiezas a profesionalizar todo un poco, ¿no? Evidentemente el fútbol es muy pasional, hay gente que lo vive de manera muy intensa y que eres de un equipo y eres de un equipo hasta la muerte, ¿no? En mi caso hemos sido madridistas, yo he sido madridista. Y en aquella época, pues os puedo poner el ejemplo de a mí el Madrid me invita a no volver. O sea, te ha dejado tu novia, tío. O sea, se te rompe el corazón, ¿no? Tú tienes el orgullo que ha sido representar el escudo del Real Madrid y de repente las cosas se tuercen y te llaman un verano con 13, 14 años y te dicen, oye, que no te presentes en pretemporada, que no contamos contigo. ¿Te lo dicen así de frío? Sí. ¿Y esa fue tu primera decepción en el mundo del fútbol? Eso, o sea, tú plantéate, tienes 13, no me acuerdo, creo que tenía 13, 14 años. Llevaba 5 temporadas en el Real Madrid. Y tu sueño es jugar para el Real Madrid, ¿no? Claro. Estás en el club más grande de la historia, te han inculcado esos valores, has representado el club y tú estás convencido de que lo que más sueñas en el mundo es llegar a ser profesional con el Real Madrid. Luego, con perspectiva, entiendes que probablemente es de las cosas más complejas del planeta, ¿no? Pero también pues son circunstancias, cambian directivas, incluso permea desde que fue un cambio de presidente del Real Madrid, ¿no? Y cambia toda la directiva, todo lo que es la gestión de la cantera y cada gestión pues tiene su gente de confianza y en ese momento con una llamada de teléfono, o sea, desvincularme del Real Madrid fue una llamada de teléfono a mi padre. Me despertó. ¿A tu padre, no? A mi padre, sí. Claro, yo tenía 13 años. ¿Cómo te lo dijo tu padre? Pues yo estaba preparándome, porque los futbolistas tenemos la pretemporada y está la pretemporada, que estamos de vacaciones, pero no estamos de vacaciones, te estás preparando para volver. Y me despertó como cualquier mañana normal en la que me iría a hacer los kilómetros que me iba a hacer por las mañanas a correr en la playa y demás. Y cuando me levanté de la cama me dijo, te tengo que contar algo, Álvaro. Y en ese momento no te lo puedes creer, o sea, se te cae el mundo, eres un niño, ya no, o sea, no vas a jugar en el Real Madrid y ahora qué voy a hacer. ¿Esto era verano? Esto era verano. ¿Y estabas saliendo a correr a qué hora? Pues en torno a las 8 de la mañana. O sea, pongo énfasis en eso porque te llevas un palo con 14 años, pero no vives como un chaval de 14 años, vives como un profesional, tú lo estás sacrificando todo. Sí, o sea, desde muy pequeño te das cuenta que adquieres un compromiso muy grande, o al menos yo tuve la suerte de que me di cuenta y vivía con esa actitud y no me lo tenía que inculcar nadie, ¿no? Pero al final, cuando uno quiere estar jugando en esas categorías y en esos clubes, desde el primer momento en el que firmas el papel de un contrato o una ficha con ellos, tienes un compromiso muy grande. Y yo siempre lo entendí así. Y hasta que no salí del fútbol, pues fue un poco mi filosofía de vida. ¿Y siempre lo entendiste así? O sea, ¿todo el mundo lo entendía así? ¿O había cierta gente que decía, bueno, esto me requiere demasiado compromiso para la poca edad que tengo? No sé si a algunos otros compañeros les pasaba. Sí, o sea, y eso al final, pues hay veces que es un equilibrio entre el talento y el trabajo, ¿no? Y pues a colación del podcast, que estamos hablando de talento,
pues tú ves gente que es muy talentosa y que a lo mejor en esas épocas no necesita de ese trabajo para seguir creciendo y seguir evolucionando en el mundo del fútbol, y hay ciertos momentos en los que se equipara y el trabajo es indiscutible. O sea, no hay lugar a decir, oye, quien no trabaja se nota, quien no se lo toma como lo que debe ser, que al final es un deporte de alto rendimiento, estás en la élite y tienes que darlo todo, y ahí es donde empiezas también a marcar ciertas diferencias, ¿no? De, oye, pues si tú has tenido una filosofía de trabajo que suena muy duro porque eres un niño, o sea, eres un niño, sí, pero tienes que tener la mentalidad de un deportista de élite. Y yo, por suerte, he mantenido esa filosofía durante todos los años que estuve jugando. ¿Tú crees que en estos casos los clubes no se portan del todo bien con los chavales? Las formas que tienen, cómo expresan esas cosas. O sea, la verdad que ahora estoy un poco más desvinculado, evidentemente ha pasado mucho tiempo. En esa época yo creo que la manera de tratar era un pelín distinta, digamos, ¿no? Igual había menos delicadeza, pero no, tampoco voy a decir que sea una brutalidad, ¿no? Pero no te sabría decir qué otras maneras habría de hacerlo, ¿no? Yo te digo en mi caso, le vas a decir a un jugador que no cuentas con él, ¿cómo dejas a tu novia, no? O sea, sí. hay maneras buenas de hacerlo, no lo sé. Pero sí que es cierto que, pues al final, son muchos niños, son clubes gigantes. Tratar de manera individual y dedicada a todas esas expectativas, todos esos sueños, pues es un reto inmenso, ¿no? Y hay veces que, pues, incluso estando dentro asumes que es una preparación para la vida igual. O sea, desde el momento en el que estás, sabes que al día siguiente puedes no estar y haces mucho ese trabajo, ¿no? O sea, tú constantemente tienes en la cabeza, estoy aquí siendo futbolista, pero mañana puedo estar haciendo otra cosa totalmente distinta. No, totalmente. Cuando tienes esa edad, me refiero. Claro, totalmente distinta no, porque tú en esa edad solo piensas que vas a jugar al fútbol. O sea, de hecho, ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado yo a posterior, de decir, toda mi identidad se basaba en soy Álvaro futbolista, ¿no? Y lo que yo sé hacer es jugar al fútbol, y a mí lo que me gusta es jugar al fútbol. Y no concebías otra... No tiene espacio, porque además tienes una dedicación al 200% de tu vida a esa identidad y a ese sueño, ¿no? Entonces, yo creo que no se te pasa puede que esté haciendo otra cosa distinta, sino puede que me tenga que ir a buscar la vida a otro club, puede que salga, porque al final, a mí siempre me lo ha dicho mi padre, tú has sido un privilegiado que los años de fútbol que has hecho, lo has hecho en unas canteras y en unas instalaciones y en unos clubes que es top élite mundial. O sea, incluso... Mundial, no es en España, sí, o sea, solo, que es mundial. Todo el mundo sueña, y no solo aquí, en Madrid, sino en España y en el mundo, el poder tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, tu vértigo es, ¿y si me quitan esto? ¿No? ¿Y si mañana me rompo la rodilla y el año que viene no estoy? Porque es muy raro, que os estoy hablando en etapas formativas, ¿sabes? Hasta los 14, 15, 16 años, realmente... ¿Tú hasta qué edad jugaste? Hasta los 20. 20 años. Sí. Y por eso siempre lo separo mucho entre esas etapas formativas y cuando entras en los 16, 17, que puedes estar sentado al lado de un compañero que tiene un contrato profesional muy grande, en los que ya empieza a entrar ciertas ecuaciones. Ahí influye más la presión, otro tipo de cuestiones más incluso mentales a la hora de decir, guau, ya esto no es un juego de niños, ¿no? Tú te levantas todos los días pensando en que tienes que ser la mejor versión de ti mismo si ese fin de semana quieres pisar el campo. O sea, es una lucha semana a semana por tener la oportunidad de pisar el campo y demostrar lo que vales, lo que trabajas y lo bien que se te da. O sea, no es una cuestión de o lo proyectas a un año, es que todas las semanas estás compitiendo por tener tu espacio y seguir demostrando para seguir creciendo. O sea, el fútbol te hablan de que es el deporte por equipo, o sea, de equipo por excelencia, y yo te digo que es el deporte con la mayor competitividad que te puedes imaginar en el mismo equipo. O sea, es una relación entre tienes colegas, tienes compañeros
y a la vez son tus rivales. Y con más énfasis yo creo que si eres portero, ¿no? Porque si eres portero... Pues si eres portero compites contra el otro portero y Sí. eso es una batalla a muerte. O sea, la realidad es que la filosofía que siempre nos han inculcado y sobre todo en los últimos años en el Atlético de Madrid, yo tengo una admiración absoluta por la educación que se le da al portero. El portero se le trata de una manera muy especial y al final eso ha salido demostrado en los porteros que han salido tanto de la cantera del Atlético de Madrid como Completamente. lo que es la referencia a día de hoy, ¿no? Tienes un tipo como Thibaut Courtois, que no te hablo de que sea canterano, pero al final lo que se hace desde el primer equipo permea la cantera. Y que le quieren mucho en el Atlético. Sí, un montón, un montón. Pero ahora mismo tienes Thibaut Courtois y tienes a Jan Oblak, que si no son top 1, top 2, top 2, top 3, son las referencias mundiales de... ¿Tú coincidiste con alguno de los dos? Sí. Tuve la suerte, porque para mí fue una suerte increíble, de pisar el mismo campo que Courtois. Yo me acuerdo, me parece que tendría 17 años la primera vez que... ¿Eso él o tú? Yo. Tú 17. Sí. Pero la suerte la tuvo Courtois. No, hombre. Que pues normalmente nos llamaban a veces pues partidos preparativos antes de Champions o partidos de antes de Liga, pues con gente de la cantera, se hacían entrenamientos de preparación con el primer equipo y demás. Y como los porteros siempre vamos un poco aparte, pues con Courtois tuve mi primera experiencia de de pisar el campo con un portero de élite. De hecho, comentaba, no sé si era Cañizares o quién era, comentaba que Courtois es el mejor portero que ha visto él en todos los años de fútbol que ha podido ver en la televisión y como profesional. No sé qué te parece a ti. Yo siempre cuento una anécdota. Al final yo ahí estaba en etapas formativas y todavía... Bueno, formativas, tienes 17 años, pero la carrera del portero es un poco distinta. O sea, el portero adquiere su madurez en otra época, ¿sabes? O sea... hay pocos casos pues los hemos visto contados, de tipos que están en la élite muy jóvenes destacando y dominando, ¿no? Pero con 17 años, en el momento en el que pisas el campo y ves a Courtois, que en esa época tendría 20, 21 años, la impresión que te da, o sea, yo siempre cuento la misma anécdota, que había un ejercicio que tú blocas balón y te ponen un cono con una pica y hay como una especie de cinta a cierta altura. Sí. Pues Courtois es un tipo, creo que son 1,96 m, 97 m. ¿Y tú cuánto mides? Yo soy 1,92 m, 93. Pues yo te digo que la cinta podía estar a esta altura. Y tienes que ir a sacar un balón que te lo pegan a la escuadra prácticamente, saltando por encima de esa cinta. O sea, a mí la sensación de ver a un tipo de 1,96 m flotando en el aire en paralelo, como si lo hubiesen dibujado una línea, o sea, ese día fue como... wow, lo que me queda también, es como wow lo que me queda, que eso también al final es... Pero ya estoy aquí también, ¿no? Ya estoy aquí después de tanto. Sí, o sea, es esa sensación de estoy aquí, pero no estoy aquí porque mira quién está aquí, ¿sabes? Ya, claro, sí, tan lejos y tan cerca. Sí. Pero me refiero, ya estoy aquí, lo digo porque vienes de hacer a lo mejor un camino de sacrificios a los que tú y yo no nos hemos enfrentado, Herminio, y es ahí donde quiero llegar. ¿Tú qué diferencias veías cuando eras un chaval con el resto de tus compañeros? ¿Cómo era tu día a día y el de ellos? ¿Qué te has perdido? O sea, lo de qué te has perdido sí que es una frase de mucho peso y ahí luego podemos entrar a debate de qué me he perdido o qué se han perdido el resto. Claro. Pero eso sí está que... quedando claro. No, pero sí que es cierto que tus recuerdos de pequeño es que al final, cuando tus compañeros han celebrado cumpleaños o han hecho excursiones o han tenido campamentos o ciertas etapas en las que cuando son niños se forjan ciertos vínculos que al final construyen amistades de toda la vida. Yo he tenido la suerte que tengo unos colegas que son increíbles y siempre con esa distancia que hemos tenido, pero nos hemos mantenido a lo largo de los años y somos los mismos colegas desde que teníamos 6 años prácticamente. Pero te pierdes todo eso, ¿no? Te pierdes veranos, te pierdes viajes, te pierdes incluso ya no con amigos y cosas de la infancia, ¿no? Sino temas de familia, reuniones familiares. Al final tú tienes una dedicación al 100%. Las típicas fiestas de adolescente, puedes ir a esas o las primeras copas que se toman los chavales. O sea, yo me acuerdo que los primeros botellones. Sí, los botellones, sí. Mis colegas venían a mi casa, llamaban al telefonillo y yo le decía a mi madre que dijesen que no estaba. Típico viernes ya por la tarde que van todos... ¿Tú se lo decías a tu madre? Sí, típico que
pues van a portarse mal y tú el sábado juegas un partido y en tu cabeza está pensando, no sé por qué, pero estás pensando que nadie me vea, imagínate que me ven en un parque con gente haciendo botellón aunque tú estés con un vaso de agua, ¿no? O sea, vives como si fueras un conspiranoico de que te puede pasar cualquier cosa en cualquier Pero porque momento. con eso eran muy estrictos en la cantera. Es que es algo obvio, ¿no? O sea, tú te Sí. tienes que cuidar y al día siguiente tienes un partido, no te puedes ir a hacer el Bueno, bobo depende, como- si eres Romario, Sí, igual no. necesitas Yo te salir digo Romario que, a jugar un partido. mira, yo Me por como Romario. suerte, por desgracia, creo que nunca he tenido el talento tal como para poder permitirme aparecer, bueno, como no sé si habéis visto ahora lo de Šešnik, el nuevo fichaje del Barça, ¿Qué ha pasado? que aparecía en las concentraciones Fumando. echándose un cigarrete como un campeón. Que digo, ole, tío, si a ti, o sea, yo también he sido mucho de la filosofía de, si tú puedes estar en la élite, como portero, oye, tío, que no corremos 15 kilómetros por partido, ¿sabes? Si tú puedes estar en la élite echándote un piti, ole tú, tío, o Sí, sea, sí, eres un campeón, completamente, tío. completamente. Pero Eres un campeón. Hay muchos deportistas de la élite que fumaban, desde Claro. De Stefano, Ancelotti, Ábalos. También. Es que esto me ha puesto a huevo. Pero escucha, que quería ir a una parte en concreto. Me estabas diciendo lo del telefonillo. Sí, ¿Por qué no le decías tú a tus amigos? porque te van a juzgar, en plan, ¿cómo que no vienes a estar con nosotros y demás? O sea, marcas ciertas barreras, hay cierta distancia entre lo que ellos entienden como la vida normal de adolescente y lo que tú estás viviendo. O sea, es el miedo a que tus amigos te vean como el diferente. Sí, o sea, y diferente, sino que es que esa época además también, lo sabéis todos, la personalidad de los chavales es muy de grupo, Sí, sí. de imitar los comportamientos, de pertenecer, ¿no? Y yo sabía que yo tenía mis colegas del colegio, pero no podía pertenecer a todos sus ritos y todo su imaginario de comportamiento y de cómo se relacionaban entre ellos, ¿no? Oye, que no tengo colegas que sean unos matados, Ya, que ya, parece claro. que mis colegas estaban ahí, pero bueno, que al final la adolescencia es la adolescencia y se te ocurren más cosas malas que buenas en muchos casos. Pero al mismo tiempo es que estás renunciando a todos estos ámbitos sociales y demás. ¿Qué estabas viviendo tú? Que esos primeros momentos, ¿en qué? ¿Cuál fue, de hecho, por así decirlo, el primer momento en el que dijiste, wow, me siento futbolista, aunque estés en una categoría inferior? O sea, yo creo que el primer año, bueno, en el Atlético de Madrid, los últimos años de juvenil, cuando ya tenía la oportunidad de participar con el primer equipo en algunas sesiones de entrenamiento, te subían con el filial y empezabas a tocar lo que es el fútbol profesional, ya salías del fútbol de formativo, ¿no? Ahí empiezas a notar que cambian las reglas del juego y sobre todo también cuando firmé mi primer contrato profesional, en la que, o sea, en el Atlético de Madrid, desde los 15 años, creo así, ya estás ganando algún sueldito, ¿no? Siempre tienes un pequeño soporte que, oye, depende también mucho del jugador, pero está muy estandarizado y tienes esa incentivación de, oye, te están pagando dinero y en el momento en el que hay una transacción económica hay un compromiso, o sea, no... Y la sensación que te da a ti con 16 años ingresar dinero por jugar al fútbol, o te cambia la perspectiva o algo falla, ¿no? Porque dices, joder, o sea, yo hago lo que hace todo el mundo, que en esa edad... ¿Cuántos pagaban, más o menos? ¿Se puede saber? Es que varía un montón, digo, o sea, varía un montón, Ya. porque yo te puedo decir que yo, siendo un chaval de Madrid, que al final tampoco, o sea, esto diferencias mucho quién fichan de fuera y tiene un contrato y ya no es ese sueldo. Suele pasar sino mucho también entre canteranos, ¿no? Los canteranos siempre son... vamos a intentar no pagarles tanto como al fichaje que viene de repente, incluso a la última categoría de la cantera. Tú ¿no? tienes que diferenciar siempre, oye, pues hay en esas canteras la posibilidad de irte con 14, 15 años de tu ciudad natal, o puede ser de Canarias, puede ser de Albacete o puede ser de Barcelona y te puede llevar el Real Madrid o el Atlético de Madrid y tú cambias tu ciudad, te vas a vivir a otra ciudad y eres un niño, entonces ya no solo lo que te pagan, sino todo el tema de los colegios, el seguimiento que te hacen, evidentemente eso cambia mucho la retribución económica que le tienes que dar a una persona que hace ese cambio, que alguien que es de Madrid y que, oye, pues ya te digo,
esto no, nadie regala nada, o despuntas y si despuntas te pagan ¿Puede más. aumentar la competitividad entre los compañeros? Me decías que había una gran competitividad en los vestuarios, en la cantera. ¿Puede aumentar esa competitividad también los salarios o no? O sea, yo os voy a poner un ejemplo y lo dejo de libre interpretación. Hay en un juvenil A de último año, que estás ya con 18 años, 17, 18 años, tú puedes tener sentado a tu lado un compañero que cobra 5 o 6 mil euros tranquilamente y a lo mejor tú estar cobrando 1.000, 1.200. Y si hablamos de igualdad salarial, bueno, abrimos un melón tremendo, pero tú te levantas por la mañana, vas a hacer exactamente lo mismo que esa persona y haces la misma vida que esa persona, ¿no? O sea, evidentemente cuando estás ahí dentro tampoco te tienes que parar a pensar eso. Pero porque te come por dentro. No que te coma, pero te lo puedes tomar desde dos perspectivas, ¿no? Oye, ¿por qué este tal y yo que hago lo mismo? O a este, imagínate, que es que el fútbol es por etapas también. Ese año han apostado por él, ha firmado un contrato de la hostia y le está yendo como el culo y tú vas como un avión. ¿Sabes? Y se puede acabar su carrera. Y sin embargo, estás ganando menos. Y ¿Y quiénes son tus apoyos en esta etapa, en esas etapas? Para mí, a nivel personal, mis padres. ¿Por qué? ¿Qué hicieron por ti tus padres? Todo esto que os estoy hablando del sacrificio va acompañado de que tengas unos padres que estén dispuestos a hacer el viaje contigo de la mano. Al menos en mi caso, porque tú tienes que ir a entrenar con 14 años y vete a Valdebebas, tú solo. O sea, al final tienes todo un círculo de dependencia en tus horarios, en tus partidos, vacaciones, o sea, al final le cambias la estructura de tu círculo cercano por completo. Y en mi caso fue así, o sea, yo sabía que mis padres eran en parte un porcentaje muy elevado de que yo pudiese estar viviendo lo que estaba viviendo, ¿no? Si no tienes ese apoyo o no tienes esas facilidades que te dan ellos para que tu estructura vital no se altere mucho y puedas estar viviendo esas cosas, no se complica muchísimo. Y tengo casos de compañeros que, me acuerdo uno perfectamente, que vivía en Ocaña y tenía que venir desde Ocaña al Cerro del Espino a Majadahonda todos los días. Y si tienes 16, 17 años, o estás despuntando muchísimo y el club te pone un coche, ¿sabes? Y un chofer, y viva la vida, o tienes que buscar... sí, o tus padres tienen que madrugar para antes de ir al trabajo llevarte a entrenar, ¿no? Sí, Pero total. ¿tus padres tenían la capacidad y el tiempo para hacerlo? ¿Les sobraba o para ellos fue un...? Pues yo esta conversación la he tenido muy recurrentemente porque con los años coges perspectiva. O sea, yo ahora tengo un trabajo corporativo y mi madre en esa época, o sea, mi padre no tiene carnet de conducir y mi madre era la que se encargaba de llevarme a todas partes, ¿no? Y lo piensas ahora con perspectiva, yo que salgo de la oficina 8 o 9 de la noche y a mi madre cualquier día se le podría complicar igual y de repente durante 6, 7 años de su vida tuvo que cambiar toda esa estructura laboral para ir a casa, llevarme al entrenamiento, quedarse allí, porque se tenía que quedar allí, y en los primeros años que entrenas por la tarde, pues esperarse ahí hasta las 9 y pico de la noche y ahora volver a casa, con toda la carga que llevas detrás del curro, y llega a casa, hay que lavar la ropa del entrenamiento, hay que cenar y esas historias, ¿no? Y mi sensación es que yo a día de hoy sigo sin entender cómo fue capaz de hacerlo. O sea, mi madre me ha contado historias de, pues, yo te dejaba ahí, me iba al coche y sacaba el ordenador y me ponía en el coche con el ordenador, o tenía que dar clases de inglés, o tenía que hacer historias, o aprovechaba y me iba a hacer todos los temas que podía aprovechar mientras estabas entrenando, sí. Pero al final es hacer malabares. Sí, o sea, que el futbolista está ahí, pero al final el sacrificio es un sacrificio común de una familia que quiere que su hijo llegue. Claro. Y no tanto como quiere que su hijo llegue, yo por suerte lo he vivido desde quiero que mi hijo sea feliz, y a mi hijo le está haciendo feliz vivir esto. Claro, ¿sabes? Pero eso en el ámbito de tu familia, pero habrá muchas otras familias que sean todo lo contrario, ¿no? O tóxicas también, o padres y madres que se involucran en exceso en la carrera de sus hijos. O sea, hay mucha toxicidad y es un tema súper comentado en el mundo del fútbol, en las gradas de los partidos de categorías inferiores, ¿no? De, oye, los comportamientos de los padres. ¿Tú has vivido alguna situación de esas? ¿O algún padre que a ti te insulte o algo? O sea,
es surrealista cuando lo piensas, ahora que ya tenemos alguna cana incluso, ¿no? O sea, yo tengo una de las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza es jugando el torneo que se llama la MIC, que es la Mediterranean International Cup, que es un torneazo, la verdad que es un placer. De hecho, es esta que tenemos aquí, que estás besando, besando la copa. el trofeo, ¿no? Sí, ese año lo ganamos contra él, esa final fue contra el Atlético de Madrid. Y el que está al lado es Cristian Benavente. Cristian Benavente, y este por aquí, que el que sea futbolero le va a conocer, es Gonzalo Melero. Coño, claro. Sí, está en primera, ¿no? Sí, bueno, está en segunda con el Almería. Con el Almería, sí. Capitán del Huesca, está en el Levante Sí, también. Ostras. Un mítico de nuestro fútbol, sí. ¿Y qué te pasó? ¿Cuál es la anécdota que nos has contado? No, pues yo ahí creo que tenía 12 años, 12 o 13 años. Tú vas, este torneo se juega en Lleida, y vas a todos lados con un chándal del Real Madrid. Y durante esa semana, en toda esa zona, hay varios campos, varias sedes del torneo. Es un torneo al que ha ido, pues yo te puedo poner Neymar con la selección de Brasil. O sea, es un torneo muy reputado en categorías inferiores. Y esa zona esa parte donde se juega, pues al final tiene mucho ambiente de gente que está yendo a ver fútbol, hay un montón de categorías y demás. Allá donde vayas, o sea, una cantidad de insultos, ya no te digo ni siquiera en el campo, o sea, de llegar con el autobús a cualquier sitio o ir a tomar una Coca-Cola y te dar insultando. Pues es muy típico, ¿no? Que estás en el hotel y sales a dar un paseo para soltar piernas y demás y que te insulten por la calle siendo un niño de 12 años y ¿Qué gente te insulta? Gente mayor. Gente mayor, adultos. Qué barbaridad. Bueno, no sé si decís palabrotas en el Sí, podcast, se puede decir lo que quieras. pero hijo de puta es el lo hashtag. mínimo. Sí, de hijo de puta para arriba. Y el año siguiente que lo volví a jugar, que ese año sí estuve jugando la final yo, que la jugamos contra el Barça y se la ganamos, contra el Barça en Cataluña, Real Madrid, y ganar esa final, y es un estadio, yo creo que son 8.000, 9.000 personas. A mí no me han gritado tantas barbaridades en la vida. ¿Y cómo mantienes la cabeza? Claro. Ahí con 12 años te está insultando un señor de 50 que está su hijo jugando al lado y todos sus amigos. ¿Cómo eres capaz de no girarte y...? Pues tío, yo creo que es parte de esa mentalidad que en el momento en el que estás jugando en estos clubes hay una educación muy fuerte en tú estás representando al club y tú tienes que ser un profesional. Y esa filosofía profesional la vives desde muy pequeño, o tratas de hacerlo, ¿no? Y si tienes la capacidad y esa madurez de decir, yo estoy jugando al fútbol, o sea, yo juego al fútbol y yo estoy escuchando el silencio, yo miro el balón y, o sea, no tengo la sensación de que nadie se esté girando. Evidentemente lo procesas y sabes qué está pasando, ¿no? Pero cuando el árbitro pitaba, mi cabeza está en silencio, yo estoy mirando el balón y estoy concentrado en el partido y no te afecta. ¿Y cómo se empieza a truncar todo en tu carrera? ¿Cuándo se acaba? O sea, ¿O cómo se acaba? Yo tuve... O sea, el Real Madrid pensaba que iba a ser una de las de hasta aquí, porque además venía de una lesión muy complicada, y en el Rayo remonté un poco. O sea, tuve un muy buen último año en el Rayo, a pesar de que también tuve una situación compleja, porque si lo tengo que resumir, siempre me he enfrentado a situaciones extradeportivas, incómodas, que puedes pensar si son justas o no son justas. Pero esto es por un tema de los managers, de cómo se gestiona tu carrera a nivel fuera del campo. Managers, clubes, decisiones de clubes, contratos, cosas que no están en tu mano. No, o sea, os pongo un ejemplo. En plena formación, en el Rayo Vallecano, tenía 15, 16 años, fue mi último año en el Rayo Vallecano. Yo tenía un compañero que por contrato tenía ciertos partidos de liga asegurados. O sea... Que eso es antideportivo, o sea, por así decirlo. Que tú en esas edades, o como manager o como futbolista, oye, que si lo consigues y te lo aseguras, pues al final te da cierta tranquilidad de que tienes esa participación asegurada a lo largo del año y vas a estar expuesto, porque esto al final se trata de que es un escaparate, claro. No tiene otra. Pero en una etapa formativa, tener 15 años y saber que todas las... Porque al final te enteras, o sea, es una cosa que nadie te lo dice, pero te enteras, ¿no? Y trabajar todas las semanas sabiendo que no vas a jugar,
O sea, Joder. es algo muy duro. Es sí. complejo y se dan esos casos, ¿no? Decir, oye, es que pues, hay personas que firman por contrato. A día de hoy hay fórmulas mucho más complejas que son jugadores franquicia, que pertenecen a un fondo de inversión y el fondo de inversión negocia las condiciones con el club de este tío tiene que jugar tantos partidos. Ya. Porque luego le quiero sacar tanta pasta o lo quiero vender. Aquí para llegar lejos en el mundo del fútbol, me dirías que es muy necesario tener un buen manager. Es que creo que es la verdad no escrita, ¿no? O sea, al final un buen padrino te abre puertas que si no lo tienes, pues a lo mejor nunca se te presentan. Y hay casos actualmente, no quiero que me digas nombres, no te quiero meter en líos, pero tú sabes, ves casos ahora O sea, en primera que dices, está claro que... No quiero hablar de esta manera así porque va a parecer que es como un poco victimista, ¿no? Al final, oye, llegas a un momento en el que el talento se iguala, el que despunta y llega y se lo merece. Y hay gente que ha llegado a nivel profesional por talento, hay gente que ha llegado por puro trabajo y hay gente que es indiscutible que tenía el talento y el trabajo, pero que si no hubiese habido ciertas ayudas, a lo mejor se le hubiese complicado un poco más. O en etapas más tempranas se le ha expuesto más y al final se te alisa un poco el camino para hacerlo, ¿no? Pero en mi caso no quiero externalizarlo todo a mí no me salió porque no tuve ayuda, o sea, a mí no me salió porque no me salió. Y yo vivo con esa filosofía en la mente de decir, esto era una apuesta, llegaste hasta aquí y hubo un momento en el que dejaste el fútbol y el fútbol te dejó a ti. Sí. Y lo dejas así. Que te quieres apalancar en si hubiese tenido, si me hubiesen tal, pues tío, te va a sacar comer la cabeza y... ¿Y cómo fue esos últimos momentos de ya darte cuenta de que vas a dejar el mundo del fútbol en el que has dedicado no sé cuántos años de tu vida? Pues os contaba la referencia del Rayo para que vieseis un poco qué situaciones extradeportivas te puedes enfrentar. A mí, mi último año en el Atlético de Madrid, sin avisarme nadie, por temas de... pues había jugadores extranjeros que se les quería hacer fichas, se les quería incorporar para mantenerlos en plantilla y demás. Hice mi pretemporada normal, una pretemporada decente, era el Atlético de Madrid C para jugar en tercera división. Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Esa temporada, decir, mi padre es un friki de todo esto, en su momento estaba atento a todo, y tú en esa época te podías meter en la, bueno, y yo creo que se podrá seguir haciendo, te podías meter en la Federación Madrileña, ¿no? Y te metes en la Federación Madrileña y ves qué fichas de jugadores están inscritas para un equipo. Oye, pues este año están inscritos estos, ¿no? Y a una semana y media o dos de empezar la liga me dice mi padre, oye Álvaro, yo me he metido en la federación y tú no estás inscrito este año. Y le digo, no sé, estarán viendo a ver cómo lo hacen y demás. Pasa la semana, va a entrar la primera convocatoria y no me convocan y directamente subo yo a hablar con mi entrenador y con el director de la cantera y digo, mira, yo me acabo de meter aquí, mi ficha no está, ¿qué pasa conmigo este año? Y ahí se tienen que justificar de una situación que a mí nadie me había explicado, que a mí nadie me había dicho, oye, a ti no te vamos a inscribir este año. Y estamos diciendo que ese verano había firmado un contrato profesional, ¿sabes? Entonces, ya partes de un año en el que tu primer mensaje en agosto es, tú no tienes ficha. O sea, eres agente libre, pero con un contrato con el club. O sea, tú no estás inscrito en ningún club este año. Y que empiezan las promesas, no te preocupes porque para el mercado de invierno pues haremos algún movimiento y te podremos inscribir y demás, pero tú ese año ya lo empiezas complicado. Y vivir ese año, la verdad que fue lo peor y lo mejor, porque creo que fue mi peak de nivel deportivo y en los propios entrenamientos tuve la suerte de participar en muchísimas sesiones con el primer equipo. Hice muy buena relación con Pablo Bercellone, que era el entrenador de porteros, e incluso él me llegó a preguntar, oye, pero tú ¿por qué no estás jugando en tu equipo? Porque claro, al final muchas veces íbamos los que no estábamos convocados, nos íbamos a entrenar el fin de semana con el primer equipo, que a lo mejor nuestro partido era el sábado, el primer equipo jugaba el domingo, o había jugado el sábado y había entrenamiento para los que no habían jugado con el primer equipo el domingo, de recuperación y tal, y nos llamaban siempre a los que estábamos en esa situación. Y vives estabas todo. Con el Cholo. Sí, ese año fue el que llegó Oblak. Estaba Oblak y estaba Moyá. Oblak al principio era suplente. Sí,
sea, la llegada de Oblak fue muy curiosa. Luego, si queréis... Luego ahora, si quieres... Bueno, pues al final, el portero más caro de la historia de la Liga, llegó con 23 años y al principio le costó rodar. Eso sí... No lo veía claro el Cholo, ¿no? Bueno, había ahí un... Bueno, tan claro que al final no empezó jugando él, ¿no? Al final, oye, pues una persona como Moyá, que vino a hacer como una etapa final de su carrera deportiva, y que eso pasa mucho en los porteros, ¿no? Cuando ya has jugado en la élite y demás, pues oye, pues tienes cierto bagaje y te vas a un club a hacer esos últimos años, y terminó siendo el portero titular, porque Oblak parecía que al principio no cuajaba. Y ahora ahí metido. Lo ves con perspectiva y dices, claro, es que vino un chaval con 22 años con una presión, me parece que el fichaje fueron 20 millones de euros, que nunca se había pagado eso por un portero, y llegas a un Atlético de Madrid que, si no recuerdo mal, viene de ganar una Liga, o hace 2 temporadas de ganar una Liga, de estar llegando a finales de Champions, o sea, te estás metiendo en el Atlético de Madrid en la época dorada del club. Total, ¿no? pero claro, Black sabía que dentro del tiempo de espera que pudiera tener, iba a tener una oportunidad. Pero tú, en ese sentido, en ese trance en el que tú estabas, Sí. cuando te dicen que no tienes ficha para jugar esa temporada, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero, que quieres matar a alguien. O sea, es que son sensaciones que dices, no me lo puedo creer. O sea, no te lo puedes creer que a esas alturas te pasen esas cosas. Pero creo que tienes una mentalidad que dices, es que es el mundo del fútbol. Bueno, pero tú tienes una mentalidad, porque hace poco leíamos, Diego y yo, varias noticias de chavales de 17 y 18 años que no les han convocado, les han echado directamente del equipo, y algunos hasta se han suicidado. Sí, problemas de salud mental ahí. A ver, es una realidad. O sea, yo quizás en la época en la que lo viví lo somatizaba de otra forma. Yo recuerdo que he tenido, pues, luego en tu casa, ¿no? Con cómo te comportas, pues estás más aislado, estás muy en tu mundo, pero yo, como siempre tenía esa filosofía del trabajo, no me arrugaba, ¿sabes? A mí o sea, sabiendo que no iba a jugar, a mí me gustaba demostrar todas las semanas que yo no jugaba porque había una circunstancia que no me permitía jugar, no porque no valieras para jugar. Y a mí eso me ayudó mucho a pasar el año, ¿no? Y a mí me realizaba mucho como futbolista lo que yo hacía en los entrenamientos. Y los días que podía entrenar con el primer equipo, verme a un nivel, yo nunca voy a decir que sea un nivel de, no, es que yo tenía nivel para jugar en primera división, pero yo tenía la sensación que si tú dabas esa continuidad, porque lo notaban muchos jugadores de cantera que suben al primer equipo a hacer una pretemporada y luego bajan a jugar con su categoría, van como aviones. O sea, el tema del fútbol profesional es una cuestión de ritmo. De velocidad de juego, ¿no? Es de... Tú estás 3-4 semanas entrenando con ellos y te cambia la manera en la que ves el balón. O sea, es una cuestión de ritmo y de cómo se juega en esa categoría. Porque tú te has adaptado a unas categorías y esa categoría es otra. Pero esas semanas y ese año es como el acercarse al abismo de lo que se me venía, ¿no? Porque yo pensaba que estaba muy fuerte mentalmente, que lo estaba haciendo muy bien. En la ventana de invierno me pisaron el dedo, se me fracturó. Joder. Y perdí la oportunidad de... Hay una lesión, además. Sí, o sea, otra más. Al final tengo el dedo... Esa es una de las muchas que he tenido. Tengo la rodilla operada, me he roto el cuádriceps 4 veces, estuve a 1 centímetro de tener que ponerme un tornillo en la cadera cuando tenía 14 años. O sea, eso también es un poco circunstancia que a lo mejor no me ha permitido tener mucha continuidad y que forma parte de eso que dice Diego, de cómo se te trunca. Creo que no es un momento, es una cadena de acontecimientos que al final... Son años en los que, si tú no tienes continuidad y tienes muchas lesiones, al final estás fuera de lo que es la relevancia en los equipos, ¿no? Y ese año, pensando que yo estaba muy fuerte mentalmente, me pasa esto. Decido que no me afecte a nivel mental el que no voy a jugar este año, y desde febrero, marzo, mi cabeza ya está pensando en lo que voy a hacer el año que viene, ¿no? De hecho, tenía el dedo roto y tengo fotos porque Oblak en ese momento también tenía una lesión, íbamos al mismo hospital y nos hicieron unas férulas que eran como... ¿Te ibas con Oblak?
coincidíamos con el doctor porque estábamos los dos literalmente haciéndonos una cosa muy parecida, que era como una férula que la calentaban, se adaptaba a la forma de tu mano, pues esas pijadas, que ahora pues me duele el tobillo y digo, ¿qué mierda hago? Porque llevo 2 meses sin poder andar, ¿sabes? Y me dicen ibuprofeno y ponte hielo en casa, ¿sabes? Pero con el dedo roto anticipé 2 semanas. O sea, yo quería estar en el campo y quería estar entrenando. Sabiendo que no iba a jugar, yo tenía una fractura en el dedo, me ponía una férula, mi madre cortábamos unos guantes por aquí, los cosíamos y con el dedo roto. Y yo quería estar en el campo. Y ya estaba pensando en lo que iba a hacer el año que viene. Ahí tenía ciertas personas en mi entorno que ya vaticinando lo que se venía, ¿no? De, oye, pues es muy probable que tú no renueves contrato en el Atlético de Madrid. De hecho, ese año el Atlético de Madrid B desciende de categoría. Ellos juegan en segunda B y descienden a tercera. Y nosotros éramos el club de tercera. Se te junta el juvenil A, que pasan a categoría ya senior, la plantilla que estábamos del Atlético de Madrid C y la del Atlético de Madrid B, y el club decide, oye, pues aquí hay que deshacerse de un equipo, y queda solo el Atlético de Madrid B, y son 3 plantillas para conformar un equipo, ¿no? Yo estaba más fuera que Fuerini, o sea, un año que no has jugado, que no has tenido nada de continuidad y demás, es muy raro que... Te fuiste al Rayo. Ahora te cuento cómo termino en el Rayo, porque yo me estoy preparando y mi entorno, y de la gente que me acompañaba, yo no tenía nada firmado en ningún papel con nadie, mi padre siempre tuvo esa filosofía de, oye, hagámoslo con ciertas amistades, hay confianza, tratémoslo de esa manera. A mí me decían que estaban hablando con ciertos clubes y que, oye, que no me preocupase, que iba a tener oportunidades en algunos clubes, no voy a decir nombres para no marear, pero bueno, por el sur de España había uno que me apetecía un montón. El Málaga. No la tires. Y, Sevilla, no. Betis. Continúa. Pero en ese momento que llega el día de, ok, se ha terminado la temporada, que eso son cosas también que las recuerdo como situaciones bastante curiosas, ¿no? Porque se termina la temporada y tú pones tu teléfono encima de la mesa y dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya está, ¿no? O sea, yo no voy a ir a firmar nada con el club, se ha terminado el contrato, a mí nadie me va a dar explicaciones de absolutamente nada. Y empieza esa situación que con cualquier futbolista que os podéis sentar, que haya estado en categorías de fútbol de plata, segunda B, tercera, es una dinámica que se empieza a convertir en muy común, decir, oye, terminas contrato y son los veranos de incertidumbre de a ver dónde termino, ¿no? Y pues, oye, pues si tienes un buen representante y buenos contactos, pues te puedes seguir moviendo, pero mi situación fue que la gente que yo tenía a mi alrededor me dejó de atender el teléfono. O sea, de la situación de no te preocupes, que tienes esto que aunque sea para ir a hacer la pretemporada y demás, lo vamos a poder hacer sin problema, a llamar por teléfono y no recibir respuesta, a escribir WhatsApps y que no se lean, y decir, ¿qué cojones ha pasado? Y ahí tu cabeza cómo reacciona, porque cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo, o sea, desesperación, ¿no? Ahí estabas con instinto de supervivencia, o sea, no quieres asumir que se está apagando algo, que la realidad es que tenía 20 años, estaba probablemente en mi mejor momento físico, había hecho una barbaridad de sesiones de entrenamientos con el primer equipo ese año, tenía un ritmo o sea, físicamente, mentalmente me veía muy fuerte, o eso es lo que creía, porque ahora os cuento cómo termina todo, pero entras en modo instinto de supervivencia, levantas el teléfono, llamas a todo el mundo que conoces, oye, mira, me está pasando esto, no tengo club, no pido nada, o sea, yo no pedía absolutamente nada, yo decía, yo solo quiero la oportunidad de que me dejéis ir a entrenar y demostrar lo que valgo. Y como os contaba al principio, llamé a Pedro Moncayo, que en ese momento, de haber sido mi entrenador con 15 años, ahora estaba entrenando el primer equipo del Rayo Vallecano a los porteros. Le llamo y me dice, no me puedo creer que te haya pasado esto, Álvaro. Me dice, lo que te puedo decir es que te vengas. O sea, vente aquí. Al Rayo. Al Rayo, sin firmar nada. O sea, de pura relación, de decir, oye, voy a decir que te vas a venir a hacer la pretemporada y a ver qué pasa.
Me preparo el verano, como cualquier año normal, oye, con una motivación tremenda, porque sí que es verdad que el Rayo es un club que he tenido en mi corazón toda la vida. Mi abuelo, que en paz descanse, era socio del Rayo. Mi primera foto con un balón de pequeño es con una camiseta del Rayo que le prestó un conocido a mi padre. O sea, es algo que... Había intrahistoria. Sí, por ahí. De todas formas, me lo cuentas como parece que te han apadrinado, pero el Rayo no apadrina porteros, ¿eh? Te llevan porque eres muy bueno. A ver, me llevan porque tengo la suerte de que esta persona me conoce. Porque sabe que eres muy bueno. A ver, es que caía un poco por su propio peso decir, oye, yo este año no he jugado, pero vengo de hacer esto. O sea, si, pues ahora mismo es como un currículum, ¿no? Si no me valida que he hecho sesiones de entrenamiento con el primer equipo del Atlético de Madrid, Claro. estás jodido, ¿no? Si eso no vale por lo menos para la oportunidad de ponerte bajo los palos y tratar de demostrar. Pero tuve esa suerte de que, oye, pues Pedro, una persona encantadora, que me dio la oportunidad y me lo tomé con una filosofía de decir, joder, qué ilusión volver con esta edad, en este momento de vida de fútbol profesional, al Rayo Vallecano. Y fui al filial, al Rayo B, a hacer la pretemporada. A las pocas semanas ya estaba también haciendo sesiones con el primer equipo del Rayo Vallecano. O sea, a mí me salía muy natural, estaba a un nivel, la verdad, muy alto. Toda la pretemporada que jugué en el Rayo B, todos los partidos, no encajé ni un solo gol. Y aquí empieza el mundo del fútbol. De decir, ok Álvaro, todo fenomenal, pero los dos porteros del primer equipo tienen contrato, pero eran porteros de más de 30 años los dos, que dije, bueno, a lo mejor puede pasar cualquier cosa. Claro, claro. Los dos porteros del filial también tienen contrato. Había uno que, para ponerlo en perspectiva, jugaba en el filial, pero tenía, no sé si eran 24 o 25 años, que a mí en esa época, que yo tenía 20, me parecía un adulto para estar en un filial, ¿no? Que lo es, Sí, pero en el mundo del fútbol, o sea, es como que ¿dónde está la juventud? O cuándo dejas de ser joven o cuándo eres un adulto. Pero yo con 20 años veía una persona en un filial con 25 años, me parecía un montón, ¿no? Pero se rumoreaba que estaba buscando salida, pero no terminaba de cuajarse, ¿no? Entonces tú estás viviendo las semanas con la incertidumbre de yo no sé qué va a pasar. Se va acercando la fecha de liga y el primer equipo firmó a Juan Carlos. Juan Carlos era un portero que también había estado toda la vida en la cantera del Rayo, me parece que en esa época venía del Hércules. Entonces había una situación en la que el primer equipo tenía 3 porteros y el filial tenía 2, los 5 porteros con contrato. Y tú eres una ficha más que es que ya no te hablo ni de salarios, ni de fair plays financieros, porque ahí no existen ni nada. O sea, es inscribir un jugador o inscribirte a ti. Sabiendo que, oye, hay 5 porteros tanto en el primer equipo como en el Rayo B, y tienes los del Juvenil A, que tienes otros 3 porteros que en caso de que haya alguna lesión, siempre hay como, ¿sabes? Es un poco como que lo miras como un pack, ¿no? De, oye, lo que tengo. Y te ves en la situación en la que te dicen, Álvaro, es que no vamos a poder inscribirte en Liga. Y de repente mi cabeza es, vuelvo atrás un año entero a la situación que me había encontrado en el Atlético de Madrid y decir, tío, yo no paro de trabajar, de demostrar que realmente valgo para esto. Yo no estoy diciendo que sea el mejor portero del mundo. Ya no estabas ni lesionado, ni tenías ningún problema físico, con la cabeza puesta en el sitio. O sea, estabas en tu mejor momento. Estaba con un rendimiento deportivo que nunca me había encontrado así en la vida. Y ese día que me dicen, no te vamos a poder inscribir, a mí se me derrumba el mundo. O sea, yo ese día, me dices, ¿cómo tomaste la decisión? En 3 segundos. O sea, yo en ese momento dije, aquí se acaba. O sea, aquí se acaba. O sea, fue como que me cayó una losa de tal peso de decir, no me lo puedo creer que después de todo este año, de todo lo que ha pasado este año, todo el trabajo que le he puesto este año, preparándome para porque sabiendo que en el anterior no iba a jugar nada, me caiga esta losa encima. Y fueron 3 segundos, mi cabeza se desconectó del fútbol totalmente, me fui a mi casa, me quedé en silencio, mis padres no estaban, además, estaban de vacaciones. Y pasaron las horas y yo era incapaz de comunicarles lo que había pasado, porque lo que había pasado realmente no era tan grave, porque era como, no te podemos inscribir, pero si te quieres, o sea, fíjate lo que es el Rayo y la buena fe, decir, si te quieres quedar aquí entrenando, tío, quédate aquí entrenando, ¿sabes? En plan, si lo único que yo necesitaba realmente era una cantera, un sitio en el que hubiese buena filosofía de trabajo y que estés entrenando a un buen ritmo y demás. Y a mí se me cae el mundo encima y en ese momento digo, chao. No quiero volver a jugar al fútbol. O sea,
hasta aquí, o sea, yo he llegado hasta aquí. Y evidentemente luego empieza una etapa en la que pues ya pasan unas horas, llamo a mi padre, oye, ha pasado esto, mi padre entra en modo supervivencia también, decir, levanto el teléfono, salen estos clubes y demás, pero ahí había como una desconexión entre lo que mi padre pensaba que me estaba ayudando y lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y lo que tú necesitabas en ese momento, pero a nivel ya mental y también Sí, de estabilidad. Yo no sabía procesarlo. O sea, yo lo he explicado muchas veces y os lo he contado también en otras ocasiones que entré en una etapa de mi vida en la que yo no te sé explicar qué me estaba pasando. O sea, tu día a día cambió por completo, ¿no? Y yo tuve meses, tío, que me levantaba por la mañana y me quedaba mirando una pared. Joder. Luego me apunté al gimnasio, pero yo no sabía ir al gimnasio, o sea... Sí, tú estabas pensando en los ejercicios que hacías como portero o sea, y yo estaba en la carrera, pero la universidad no la había pisado, o sea, mi foco era el mundo del fútbol, ¿no? Y, o sea, te quedas en un momento en el que para mí es un lapso de tiempo, un stand-by en mi vida, en el que me preguntas qué recuerdos tengo y no tengo recuerdos. ¿Y ahí acudiste a algún especialista? ¿No lo necesitaste o...? Lo necesitaba seguro, lo necesitaba seguro. ¿Crees que tuviste una depresión? No me voy a autodiagnosticar, pero estuve, pues eso, una pérdida de identidad absoluta, como os comentaba al principio, porque tú construyes todo tu ser, te presentas, o sea, vamos a hablar de profesiones, el que es médico, periodista es periodista y sabe que es periodista, el que es abogado. Y yo era futbolista, tío, y dejé de ser futbolista. Te despersonalizaste en ese sentido. Bastante. ¿Y cómo fue a partir de ahí, perdón? No, disculpa, quería terminar con esto ya preguntándote, ¿qué crees que fue lo que te hizo no derrumbarte hasta llegar a un punto casi insostenible de tener que acudir a un especialista o a una terapia, lo que fuera? ¿Qué fue lo que te hizo mantenerte? Porque, como te estaba diciendo, sí, creo que es el 40% de futbolistas y exfutbolistas han tenido depresión o problemas de salud mental. Yo creo que mi suerte siempre ha sido... Perdón, que lo digan también. Claro, que lo reconozcan, sí. Yo creo que mi mayor suerte siempre ha sido mi entorno. O sea, eso es una suerte que tengo de amigos, de familia, o sea, nadie retroalimentó esas situaciones a las que te enfrentabas, todo el mundo normalizó que esto es a lo que te apuntaste cuando tenías 9 años y ha llegado a los 20. Te podría haber llegado a los 14, te podría haber llegado a los 32. Y yo tomé esa decisión, es una decisión mía, y tuve la madurez de vivir con esa decisión que había tomado yo. Y por eso os explico muchas veces que creo que si me hubiese parado a pensar en culparle al fútbol, como el mundo del fútbol, que lo mío no funcionó, ahí hubiese tocado más fondo. Pero lo viví con esa perspectiva, de decir, es una decisión que has tomado tú, Álvaro, y con esto vas a vivir. ¿Y tú después de toda tu vida, habiendo estado dedicándote única y exclusivamente a ser profesional, qué sentías ya habiendo dejado el fútbol cuando te ponías un partido de fútbol al Madrid o al Atleti? Pues me costó bastante. O sea, me costó bastante. De hecho, es lo que te digo. Yo dejé el fútbol y como que el fútbol me dejó a mí, pero como que salió de mi cuerpo en cierto... ¿Sabes? Como por conceptualizarlo de alguna manera. Yo era incapaz de disfrutar del fútbol. O sea, era una sensación de que me provocaba. ¿Te agobiaba o te me agobiaba, me hacía pensar... Sí, como si hubieras tenido una relación un poco... Sí, un poco amor-odio, ¿no? Sí, ha sido muy complejo. Incluso pues que te inviten amigos a jugar pachangas y no querer jugar al fútbol. Fue una situación... O sea, gente, pues es lo que te digo, dentro de eso... Me pasó esta conversación que te dije de que no iba a haber ficha y al día siguiente me planté en el campo de entrenamiento, subí al campo y le dije al entrenador y a todo el equipo que había dejado el fútbol. Y decían, pero vamos a ver, ¿cómo que has dejado el fútbol? ¿Qué he dejado el fútbol? No, pero joder, va a ver, te va a salir un equipo que va a haber... salían equipos, o sea, no era una cuestión de que no podría volver a... Podrías haber seguido. Sí, o sea, había equipos en tercera división, había alguna oportunidad fuera de Madrid, había historias, buscamos temas también incluso ya de pasada con temas de Estados Unidos, con becas, por decir, oye, bueno, pues no lo llevamos ya al fútbol de élite, pero vamos a ver si lo podemos complementar. Sí, que podrías haber seguido viviendo el fútbol durante mucho más tiempo, seguramente. Pero viviendo o estando en la órbita del fútbol, pero... Colapsaste. Colapsé, eso es. Y eso que me estabas comentando, lo de cómo era tu relación entonces a partir de ahí con el fútbol, totalmente desligado, de que no podías ya ni verlo ni querías saber nada. O sea, esto me parece, te lo conté hace poco,
ha sido recientemente cuando he vuelto a ir a, por ejemplo, a un estadio. No podías entrar. No podía entrar, sino que inconscientemente no me llamaba la atención. O sea, mi cuerpo me decía, si a ti el fútbol te da igual. O sea, es así, es como... Que te estás engañando. Sí, un poco, porque... O no sé. A ver, yo creo que sí, porque luego al final... cuando yo veo fútbol, yo creo que el que ha jugado al fútbol como he jugado yo al fútbol, ves el fútbol de otra manera. O sea, yo nunca he visto... O sea, yo no me pongo a ver un partido desde la perspectiva pasional, ¿no? A mí lo que me gusta es disfrutar de ver jugadores haciendo cosas maravillosas. Y de equipos jugando al fútbol, es que me da igual los colores. Sí. O sea, yo voy a un estadio o me pongo un partido en la tele y evidentemente tengo ciertos resquicios y no lo voy a negar. O sea, el Real Madrid es un club que lo voy a decir claramente, desde la admiración. O sea, creo que es muy complicado discutir que lo que es la institución del Real Madrid no sea probablemente el mayor club de la historia desde la perspectiva futbolística. Pero luego eso choca con que yo pueda admirar, o por ejemplo, mi novia es argentina, la figura de Messi, yo puedo hablar con la tranquilidad de admirar a Messi sin que me pique detrás de la oreja como un madridista que no puede ver a Messi levantar la Copa del Mundo, ¿no? Pues yo veo el fútbol con esa perspectiva. Con esa profesionalidad del fútbol también. Y me hace disfrutar eso, o sea, os voy a poner un ejemplo. Yo ver la temporada que hizo Bellingham el año pasado, a mí me fascinaba decir, joder, un jugador tan joven, tío, que llega a un club como el Real Madrid y que se llena de tanta gloria por el buen fútbol que tiene, ¿no? O sea, esa es la perspectiva con la que yo veo el fútbol. A mí me gusta ver historias de gente que triunfa, de gente que lo hace genuinamente bien, que se les presentan oportunidades y que las cogen y les va bien. Y te hablo del Real Madrid, te hablo en el Atlético de Madrid, te hablo de cualquier club de primera, o que me cuenten una historia de un tipo que se ha ido a jugar a Polonia y lo está petando, ¿no? O sea, tengo historias cercanas de gente que ha jugado conmigo, que se ha ido a buscar la vida en otros sitios y que a día de hoy veo que viven del fútbol, y a mí eso ya me produce alegría, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque habría gente que lo que sentiría rencor, envidia... Pues tío, porque yo sé por lo que han pasado. O sea, y sabes lo que les ha tocado vivir, y sabes las apuestas que han tenido que hacer. Y a mí me llena de satisfacción. O sea, no sé, a lo mejor es por filosofía de vida, bien, pero me alegra que el que tengo al lado le vaya muy bien. Pero sin embargo, te dolió mucho dejarlo. Yo esto no sé si quieres comentarlo, pero tú a mí alguna vez me has contado lo mal que lo pasabas cuando veías tus vídeos entrenando con tu padre, no sé si... Sí, o sea, hay un momento en el que yo vivo evidentemente con esa decisión de yo he dejado el fútbol y esto es a partir de ahora lo que hay. O sea, y al año siguiente estaba poniendo copas en bodas, he trabajado de camarero, he hecho historias y me he buscado un sueldo y he cambiado mi vida por completo. Luego he tenido la suerte de entrar en el mundo corporativo, hacer una carrera en el mundo corporativo, fenomenal. Pero todos los días, durante una época, me levantaba, me miraba al espejo y decía, ¿y si...? ¿Y por qué? ¿Sabes? Te quedas como en ese... Y entonces, cuando tú entras en fases en las que te vuelves a ver, lo vuelves... Una nostalgia, quizás. Sí, una nostalgia, pero que te mueve de una manera que no es muy agradable. O sea, porque tú sabes que dentro tienes una herida. O sea, tienes una herida que al final es que has dedicado la vida. O sea, has dedicado la vida y no has salido. ¿Y cómo recuperas la adrenalina, la pasión? Pues la verdad que, o sea, el fútbol deja un vacío que no se llena. O sea, tú cuando sales de esto, o sea, es muy complejo llenar ese espacio porque dices, yo era futbolista, no tengo hobbies, no tengo inquietudes, no tengo, o sea, y te tienes que reconstruir y empezar a volver a juntar ciertas piezas de lo que en algún momento pues fuiste un chaval y lo enfocaste toda una cosa, pero a lo mejor siempre te ha llamado algo la atención, ¿no? En su momento pues tonteé con la fotografía, tonteé con la edición de vídeo, me gustaba mucho ir con mi cámara, empecé a viajar una barbaridad, a mí se me abrió un mundo impresionante con el tema de, hostia, que ya no tengo la vida de un futbolista, ¿no? Sino que tengo tiempo libre, tengo mi sueldo y pues como todo el mundo cuando puedes pues viajas y demás. Inciso, todo esto mientras te sacabas una carrera, ya te la habías sacado, sí. Y eres creo que el primero de tus... Sí, por parte de mi familia, sí. Que se saca una carrera. Un grado universitario. Y
cuando estás haciendo todo ese discovery, por así decirlo, de tu nuevo yo, Sí. se cruza la música. Y la verdad que, pues ahora si queréis nos damos un Sí, poquito de... yo quiero hacer un inciso. No eres el primer portero que deja el mundo del fútbol y se dedica a algo también artístico, aunque sea de manera como hobby. Julio Iglesias fue portero del Madrid. Y Chillida, Eduardo Chillida, el escultor, era portero de la Real Sociedad. Qué maravilla, lo de Chillida no lo sabía, lo de Julio sí lo sabía. O sea, que es algo común, ¿no? Yo creo que los porteros tenéis, más allá de del mundo del fútbol y tal, sí que tenéis una visión como más... Bueno, el Mono Burgos. Bueno, el Mono Burgos era una estrella del rock. Lo que pasa que... Esa es inversa, ¿no? O sea, el Mono Burgos era una estrella del rock, lo que pasa que nadie le puso una guitarra en las manos. Pero esa era un alma nacida para estar ahí en... Y luego hay más casos de jugadores como Pig Noise, que tenéis una historia parecida. Bueno, si lo dices parecida... Hombre, Álvaro Benito, ¿no? Claro, dale tiempo a extraños pasajeros. Sí. En el fondo, Álvaro Benito es verdad que pudo debutar, pero una lesión le dejó fuera. Y vamos, él se le ve que siente bastante melancolía de no haber conseguido llegar a lo que puede haber llegado. O sea, a lo mejor eso también le llevó, ¿no? a canalizar esos sentimientos en la parte artística, ¿no? O sea, puede ir por ahí, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es haber vuelto a encontrar, llamémoslo, no una ilusión, porque lo quiero siempre enfocar desde la perspectiva del hobby, pero volver a encontrarte algo en tu vida en lo que tienes que progresar, en lo que te tienes que esforzar, que te tienes que comprometer, porque, oye, pues tú puedes empezar como hobby tocando la guitarra en tu casa y te lo pasas fenomenal. Yo empecé haciendo eso con la batería, pero en poco tiempo, vamos, llevamos, no va a hacer ni 4 años de esto, ¿no? Pero en poco tiempo pues se dio la oportunidad con colegas, oye, te montas una banda, oye, que de repente estás componiendo, de repente estás grabando... Y tú eres el batería. Sí. ¿Hay algo parecido? Porque al final una banda, aunque no sea un juego de equipos, sí que hay cierta compenetración, ¿no? Como en el fútbol y demás. Sí. ¿Hay cierta comparación que se parezca entre el batería y el portero? O sea, yo siempre hago la misma, que es, o sea, cuando tú eres de portero de pequeño siempre te enseñan que tú eres el que ve todo el campo, ¿no? Sí. O sea, y tú eres el que da la orden, a veces puedes hacer ciertas correcciones, estás viendo si algo falla, si algo no falla, y tienes esa visión de lo que es, de lo que está pasando en el terreno de juego, ¿no? Pues el batería es el tipo que hace que la banda esté donde tiene que estar, o si tú fallas, puedes hacer fallar a toda la banda, ¿no? Muchas veces dicen que una banda es tan buena como es su batería. O sea, si el batería no tira, la banda está jodida. Al final llevas el tempo y todo el mundo va a la marca que marca el batería, ¿no? Y es esa similitud de decir, estás atrás, porque el batería normalmente nos ponen atrás. Si buscáis vídeos de la banda en Instagram y demás, vais a ver que no salgo, vais a decir, este tío, pues estoy siempre atrás con la batería. En directo sí se te ve, tienes mucha presencia ahí. Bueno, eso será porque estoy muy grande. Pero eso va a cambiar, digo, eso va a cambiar. Y precisamente hay similitudes también entre lo que es estar delante de todas esas personas que nos decías en un partido con 9.000 o 7.000, como también estar en un escenario, la adrenalina es igual. Son sensaciones distintas, pero te llevan al mismo recorrido, ¿no? El nerviosismo el día antes, esos minutos antes de subirte al escenario, o sea, es que te haría, imaginaros un plano partido de un futbolista poniéndose las botas y un batería abriéndose una birra, ¿no? Pero cambia un poco, pero igual que te atas las botas, te estás abriendo esa cerveza, ¿sabes? Tienes tus rituales, tienes tus momentos, tienes tus maneras de enchufarte en lo que vas a hacer, ¿no? Igual que el fútbol genera sensaciones en la gente que lo está viendo, la música, pues, de manera predilecta, pues lo mismo, ¿no? Y tienes esas... a mí me evoca, ¿no? A veces esas sensaciones que yo tenía de responsabilidad, de hoy vengo a demostrar todo el trabajo que he hecho durante tanto tiempo para que la gente disfrute, en el fútbol evidentemente que tu gente te vea ganar y en la música que tu gente te vea disfrutar y en qué punto, ¿y en qué punto estáis ahora mismo con la banda? Pues tío, ha sido un recorrido como muy corto pero muy intenso. Aquí creo que Diego me contaba, yo es verdad que no pude, habéis tocado en el Wizzing en un festival, habéis estado en varios sitios, o sea, tenéis ya cierta fanbase. A ver, lo guay de esto es que se mantiene muy familiar, ¿sabes?
pero cada vez nos estamos encontrando situaciones más agradables y más divertidas y que te llenan de realización, ¿no? Y, bueno, ayer estaba en un concierto de un coleguita y gente del público, un par de chavales se nos acercaron, porque al final compartes, oye, imaginario con la gente que está en la escena y demás, y estábamos los de la banda y se nos es que no necesito que se acerquen 5, a mí se me acerca una persona a decirnos que nos conoce, que nos sigue o que nos ha escuchado, y eso pues, ya te merece la pena. O sea, te llena de una satisfacción tremenda, ¿no? Pero el recorrido es lo que te digo, súper corto, muy intenso. Empezamos a sacar temas en el 2021, muy de andar por casa, trabajándolo nosotros, haciéndonos nuestras mezclas y demás. Sí. Y tuvimos la suerte que podemos tocar en muchas salas de Madrid, a puro pulmón, venga, vamos a llenarlo. Dimos un saltito de calidad, empezamos a hacer salas de música más míticas de Madrid, Sala Clamores, Café La Palma, nos contrataron del Mutua Madrid Open para tocar ahí, hicimos esto que te comentaba Diego de la sala del Wizzing, que hicimos un festivalete ahí, de hecho ganamos un premio incluso que nos dio YouTube por el premio del público, porque, bueno, o sea, la verdad, Sí, sí, ¿tú cómo te lo pasaste? Y ahí me quedé yo con las cositas. Esto es la del premio del público, ¿no? Sí. Se la diste. No, esto me lo tiró, yo no sé si se las tenía que devolver, pero me las tiró. Es verdad, termina el concierto y me dice, Varo, ¿te las tengo que devolver? Y digo, no, digo, estas Bueno, quiero que te las hacemos un podcast y lo remediamos. Pero sí, o sea, son como pequeñas píldoras del éxito relativo que llamo yo, ¿no? Y eso, no digo el éxito, pero digo el poder estar ahí. ¿Ha llenado el vacío que dejó el fútbol? Sí, o hace que piense menos frecuentemente en ese tipo de situaciones que antes las tenía más presentes, ¿no? El hueco del fútbol es el hueco del fútbol. O sea, es algo complejo porque muchas veces incluso sabes que forma o sea, que es un porcentaje muy alto de tu personalidad, pero a la vez hablar de ello se te hace raro porque no sabes si estás sonando como que quieres ensalzar algo de tu persona o quedar por encima porque yo he vivido esto, o entonces es una relación un poco extraña todo lo que el mundo del fútbol ha construido dentro de mi personalidad, ¿no? Yo lo que siempre he tratado es de tomármelo con que es un mundo que me ha dado una perspectiva y una madurez para enfrentar otros temas en la vida y que lo que no puedo hacer es renegar de quién fui en esa época y abrazarlo y saber que estuvo ahí, ¿no? Y la música entra como, oye Álvaro, date cuenta que puedes disfrutar, que puedes construir nuevos sueños, por así decirlo, que te puedes dar ese lujo de volver a soñar con ciertas cosas, ¿no? Porque si nos ponemos en perspectiva, la verdad que la vida que vivimos mucha gente, si yo no hubiese metido lo de la música, pues evidentemente pues tienes tus distracciones y demás, pero es una bola de nieve que de tu día a día, de tu trabajo, sí. Te aíslas un poco en esas rutinas que a veces incluso te pueden un poco enterrar, ¿no? Y estar un poco diciendo, joder, mierda, es que, tío, me levanto, curro, llego a mi casa y aquí se acaba, ¿no? Y la música, a lo mejor, no tanto como tapar ese hueco, pero mantiene el brillo de algo, sí. Esa oportunidad, que implicar y sí, tienes que sacrificar, eso ¿no? es. De alguna manera. Pues os pongo un ejemplo. Vosotros estáis haciendo este podcast y esto lo hacéis con la mayor ilusión del mundo y es vuestro rato de la semana en el que pues te sientas con una persona interesante o con un colega como puedo ser yo, tenemos esta charla y ya no solo el tener esta charla, sino luego irte a tu casa, editarlo, publicarlo. Vosotros estáis viviendo esa emoción de lo que es saco un capítulo, a ver qué repercusión tiene, cuánta gente lo escucha, te llegan mensajes, oye, qué guay lo que estás haciendo. O sea, esas cosas te mantienen vivo, yo creo. Y no se trata de que tengo el mejor podcast o tengo la mejor banda, se trata de que, tío, qué suerte tengo que estoy haciendo algo que disfruto una barbaridad, ¿no? Y que sí. A ti no te hemos traído en calidad de amigo, te hemos traído en calidad de... nosotros hacemos algo que está relacionado con el talento y creemos, y ha quedado claro que tú has tenido múltiples talentos, que te ha podido ir bien con algunos y también eso es un ejemplo, y que luego te has sabido reinventar. ¿No? Has sabido reinventarte y eso nos lo estabas explicando y es clave encontrar otra pasión. Pero vamos a volver al pasado, ya estamos llegando... Te gusta el fango, ¿eh? Recapitulando no, ya... Tengo un grupo con Diego de WhatsApp que se llama La Máquina del Fango. Ahí lo dejo. Eso lo voy a cortar. Pero, quiero volver al pasado porque luego te vamos a preguntar. Pero este es el reportaje
que sale en el Marca cuando tú tienes 9 años. Incluso si lo subes un poco, puede, Sí, incluso hasta apreciarlo. Se le ve la cara. Y bueno, vamos a leértelo, ¿vale? Y a ver qué opinas de ese chico. En sus guantes de portero aún no aparece su nombre y apellido. A algunos la camiseta de su ídolo le roza los tobillos. Son los porteros de la cantera del Real Madrid. Todos tienen claro quién es su espejo, su gancho, su referente. Es Iker Casillas. Entre las Rozas y el Polideportivo de Alcobendas, la cantera madridista pule sus futuras figuras. Ahí estabas tú, entiendo. Cuando algunas estrellas madridistas presentan síntomas de agotamiento, la estela de Iker continúa intacta. Su carrera es tomada como ejemplo por todos los metas que aparecen en la escalera blanca. El quiero ser como Casillas es un lema imaginario que crece en las habitaciones de estos pipiolos del fútbol. Y espérate, porque aquí es cuando te mencionan. Álvaro Pérez, también de 9 años, acude a la cita para acompañar las palabras de su joven colega de los palos. Casillas es un gran portero, es mi favorito, me gusta sobre todo como para los tiros que van por alto. Me fijo bastante en él. Apareces tú en una fotografía con la camiseta que te llega por las rodillas. Álvaro no olvida que un día vio a Iker cuando fue a mi colegio, el Virgen de Mirasierra, pero no hablé con él. Por si acaso guarda la camiseta del portero del Madrid, pero sin número y nombre. Y yo te quiero preguntar, ¿qué queda de ese niño y qué le dirías? Después de toda esta vorágine y vida. Pues mira, lo que queda de ese niño es la ilusión. Porque si algo creo que me caracteriza y en esa época y lo que hago ahora es esa ilusión, ¿no? De decir, me animo a lo que se me presente, a lo que me pongan delante, lo hago con una actitud que creo que viene arrastrada de todo esto que he vivido, siempre desde una perspectiva bastante positiva. Y de ese niño yo creo que queda esa ilusión de que, pues igual que ese día se ponía la camiseta de Casillas, hoy agarra unas baquetas o incluso me voy en avión a hacer algún tema de mi trabajo, ¿no? O tengo alguna reunión que me motiva y me hace ilusión de decir, jolín, estoy avanzando y estoy creciendo con la vida, ¿no? Y lo que le diría es que no sé si no le anticiparía nada de lo que vino, sino que le diría, sigue haciendo todo aquello que te haga feliz, disfrútalo, compártelo con los tuyos y con eso no creo que te haga falta mucho más en la vida. Yo ya quiero cerrar con la última pregunta del podcast. Ya no solo lo que te dirías tú a ti mismo, sino lo que le dirías a todas las personas que nos puedan ver y escuchar. ¿Qué deben hacer para encontrar su talento? Porque tú has encontrado tu talento a lo mejor en el fútbol, a lo mejor en la música, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tus relaciones personales con tus amigos. ¿Cómo pueden encontrar su talento más allá de las adversidades y de todo lo que pueda ocurrir? Yo creo que la búsqueda del talento la puedes ver con dos perspectivas. O lo estás buscando porque realmente tienes ciertas inquietudes y quieres desarrollarte, o te viene solo, ¿no? Pero independientemente de cuál perspectiva tomes, yo diría que lo más importante es no pensar en lo que el resto de tu alrededor va a estar pensando sobre aquello que haces. O sea, quitarte todo tipo de limitaciones y nunca dejar de alimentar esa curiosidad y esas ansias por decir, oye, si algo te interesa, vea por ello. Nunca te pares a pensar de, no, es que no tengo las herramientas o no tengo los medios o no tengo... O sea, vivimos una época en la que tenemos acceso, oye, no todo el mundo, ¿no? No vamos a ser aquí pedantes, pero hay acceso a muchos recursos, a mucha información, tenemos muchas menos barreras de acceso a un montón de cosas y yo pongo el ejemplo, yo aprendí a tocar la batería mirando vídeos de YouTube. No te limites, alimenta esa curiosidad, hazlo con la actitud de ese niño que alguna vez tuviste dentro y si eres un niño, atrévete, lánzate y no pienses en lo que vayan a pensar los demás de lo que estás haciendo. Y yo creo que así llega de manera natural. Oye, y que a veces el mayor talento es no tener ninguno, que eso también es importante, ¿no? Pero si te atreves y te lanzas, pues seguro que vas a tener un viaje por la vida mucho más entretenido.